Excelente, está grabando. Bien. Bien, perfecto. Ahí está. Bien. Y este sigma se le denomina atenuación. El caso de respuesta de frecuencia más interesante es el que cuando z está entre 0 y 1, que es el subamortiguado, que nos daría, ¿verdad?, con envolvente en dos funciones exponenciales, una respuesta que oscila de esa manera y se atenúa. ¿Bien? ¿Dónde se ven estos elementos? El coeficiente de amortiguación, junto con lo que es la atenuación, me van a indicar en cuánto tiempo esta oscilación desaparece. Omega D es la frecuencia con la que se produce esta oscilación, y si no tuviéramos amortiguación ninguna, estaremos oscilando a omega N. Esa es la relación entre los elementos. Generalmente el que tomamos más importante es el de Z, coeficiente de amortiguación, y si observamos acá en el libro, presenta distintos coeficientes de amortiguación. A ver si tengo la respuesta a un escalón, porque es la respuesta a un impulso. Acá. Esta es la respuesta a un escalón. Está en el libro. Vamos a observar para distintos valores de Z, la amplitud como llega, ¿verdad? La frecuencia varía un poquito, hasta que la frecuencia máxima la vamos a tener con omega n, que es cuando no tiene ningún tipo de amortiguamiento, cuando z igual 0. ¿Bien? Es un poco el resumen de cómo es la respuesta de ese sistema. Entonces ahora vamos a ver cómo en función de las raíces de este sistema nosotros deducimos las características del sistema. Bien. Un segundito. Esto es horrible que entra acá. Nosotros nos planteamos dónde están puestas las raíces de este sistema de ecuaciones, de este sistema de transferencias, las raíces del denominador, ¿verdad? Cuando, vamos a ver, quiero aclarar de que esto es la función de transferencia. No confundamos con el sistema con realimentación unitaria. Es importante esa diferencia porque después en los ejercicios vamos a tener problemas con eso, ¿verdad? Si yo tengo un sistema cuya función de transferencia está sobre S al cuadrado más BS más C, ¿verdad? Si yo lo quiero hacer realimentación unitaria y no la conozco, no sé cuánto vale la función, pongo un sistema equivalente donde tengo adelante, buenas. Un momento, por favor. Estoy justo en clase. Perdona. Dale. Bien. Entonces, para aplicarle realimentación unitaria, si nosotros aplicamos una realimentación positiva y una negativa, es como no haber agregado ninguna. Entonces, simplemente, para saber, hay que calcular cuánto vale este sector.
con calcular esto, me alcanzaría, y aplicando las ecuaciones para la fórmula para un sistema realimentado, en este caso positivo, recuerden que sería G sobre 1 menos HG. En este caso entonces sería K sobre 1 menos K sobre S cuadrado más BS más C, lo cual esto daría que este bloque tendría que ser igual a K, perdón, K sobre S cuadrado más BS más C. Esto quedaría como S cuadrado más BS, ¿verdad?, más C menos K. ¿Verdad? Y con esto tendríamos, ¿verdad?, para convertir este sistema en un sistema con realimentación unitaria, negativa, obviamente. ¿Verdad? Tengan en cuenta cuando hagamos los ejercicios en función de qué es lo que le estamos dando. Si le damos la función de transferencia o le damos la función de lazo abierto. ¿Correcto? Que no es lo mismo. La ganancia en lazo abierto es sin realimentación. ¿Bien? Bueno, entonces vamos al otro que quería llegar. Profe, suave después con el cambio de hoja, si no deja terminar de copiar un poquito ahí. No hay problema, por favor, disculpe. Es un segundo, Sí, avisa no. Cuadrado. Más BS. ¿Por qué se va a la parte de arriba ahí, la nula, del KS cuadrado más BS, abajo allí? Porque le saqué el factor común de acá. Bien. De mi parte está pronto. Bien, perfecto. Bien. Ponerle uno para que me acuerdo después que va a ir. Bien. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad? A ver, justo. Bien. Nosotros tenemos una función a la cual le podemos aplicar o le podemos encontrar raíces, ¿verdad? Esas raíces, estamos en una transformada de Laplace, entonces estamos en el plano complejo y podemos plantear esas raíces de esa ecuación, del denominador en este caso, de la función de transferencia, ¿correcto? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es plantear las raíces del denominador de la función de transferencia. Bien. Bueno. ¿Se ve con buena definición o se ve con mala definición la imagen? Perfecto, suave. Está excelente. A ver si puedo bloquearla porque... O si no, el que esté grabando, que bloquee para mi pantalla, porque si no alguien habla y le salta para el que comienza a hablar. Sí, ya la tengo bloqueada. Está anclada. Está perfecto, excelente. Bien. Esa es la idea. Bueno, entonces, supongamos que tenemos una ecuación que tiene dos raíces complejas.
Está ahí en el plano S. En el plano S tenemos, este es eje real, y este es el eje imaginario. Las raíces para esa función de transferencia, para el denominador de la función de transferencia, ¿verdad? Si se acuerdan, nosotros podemos plantearla en forma genérica, la podemos plantear como omega n al cuadrado sobre s al cuadrado más 2z omega n por s más omega n al cuadrado, ¿verdad? Más o menos podemos plantearlo de una forma estándar así. Esto implica que las raíces son iguales a menos z omega n más menos j omega n por raíz de 1 menos z al cuadrado. Esto es para el caso de que z sea menor que 1, entre 0 y 1, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos planteado acá? Dos raíces con parte real negativa y parte imaginaria, ¿verdad? Opuesta. O sea, son conjugadas. Son raíces conjugadas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos las raíces, encontradas por el método que sea, porque imagínense que encontrar las raíces es algo que es k sobre s al cuadrado más b por s más c menos k, yo tengo que llegar a tener algo similar a esto, ¿verdad? Pero yo acá lo escribí en función de los parámetros que me interesa a mí ver. Y acá lo tengo en función de coeficientes. ¿Entiende la diferencia? A ver, ¿cómo, profe? Yo esta ecuación que dibujé acá, que escribí acá, la escribí en función de los parámetros que me interesa ver. Recuerden que yo cuando hice el dibujo de la respuesta en el tiempo, usé omega d, z, omega n y sigma. ¿Correcto? Si yo tengo la función en función de los parámetros, es muy fácil hallarlo. Pero si lo tengo planteado en función de coeficientes, ¿verdad? Tengo que plantear esto, y así me estaría quedando algo así como S igual a menos B más menos, suponiendo que tenga dos raíces imaginarias, puede ser otro tipo de raíces, no lo sé aún, J, ¿verdad? Pero entonces acá me va a quedar, porque yo no lo sé deducir aún, ¿correcto? Me va a quedar B al cuadrado sobre 4 menos C menos K al cuadrado. Me queda así cuando aplico Bhaskara, ¿verdad? Y me van a dar todos los valores que me van a permitir plantear y escribir y plantear las raíces. ¿Bien? Yo sé que esto que tengo acá representa Z omega n. Y les hago acuerdo de cuando estuvimos planteando las características de la ecuación, que Z omega n es igual a sigma, que es la atenuación. ¿Bien? Y todo lo que tenemos acá, eso, es igual a esto que tenemos acá. Y esto es omega n por raíz, a ver, ahí está, 1 menos z al cuadrado es igual a omega d. Entonces yo voy teniendo acá j omega d menos j omega d, y aquí voy a tener menos sigma. Bien, yo tengo las raíces y estos son los parámetros de la ecuación que me representan esas raíces.
Ahora, a mí me interesa encontrar, ¿verdad?, cuánto es θ y cuánto es omega n. Bien. Entonces vamos a operar un poquito con θ y con omega n. Voy a dejarlo más grande para que se vea bien. Y voy a jugar una sola raíz, j omega d y menos sigma. ¿Bien? Yo tengo que omega d es igual a omega n por raíz de 1 menos z cuadrado. ¿Bien? Por otro lado, sé que sigma es igual a z por omega n. ¿Bien? Y yo los valores de omega d y sigma lo tengo. Me interesa hallar esto. Entonces voy a despejar a partir de esto, que es lo que tengo. Que a veces puede ser mucho. Entonces comienzo. Omega n va a ser igual a sigma sobre θ. ¿Bien? Entonces, omega d me estaría quedando sigma por raíz de 1 menos z al cuadrado sobre θ. ¿Bien? Y de aquí yo deduzco, ¿verdad? Voy a trabajar con esta ecuación. Voy a cambiar de hoja. Por favor, tenía que copiar así. Cambio de hoja por el momento. Bien. Bien. Entonces tengo que omega d es igual a sigma por raíz de 1 menos z al cuadrado sobre z. ¿Bien? A mí me interesa despejar z. Entonces, yo lo que hago es omega d por z va a ser igual a sigma por raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Bien? Vamos acercándonos a qué es lo que queremos. Tengo que sacar esta raíz, porque la raíz es lo único que se me complica sacar por todos lados. En cambio, todo lo demás, lo puedo, de alguna manera, lo puedo pilotear. Entonces, esto me queda convertido que omega d al cuadrado por z al cuadrado es igual a sigma al cuadrado por 1 menos z al cuadrado. ¿Bien? Y acá verán por dónde van los tiros. Mi intención acá es despejar cuánto vale z al cuadrado. ¿Bien? Que es lo que me está más interesando del asunto. Entonces esto me implica que omega d al cuadrado por z al cuadrado es igual a sigma al cuadrado menos sigma al cuadrado por z al cuadrado. Junto todo lo que tiene z al cuadrado por un lado y lo que no tiene z al cuadrado para el otro, y me queda que omega d al cuadrado más sigma al cuadrado por z al cuadrado es igual a sigma al cuadrado. Bien, sigo trabajando y me queda que z al cuadrado es igual a omega d al cuadrado más sigma al cuadrado sobre sigma
Y si le aplico raíz a todo, me va a funcionar igual, y me quedaría que z es igual, ¿verdad?, a omega d al cuadrado más sigma al cuadrado raíz sobre sigma. ¿Y saben qué es esto? Vamos a ver un poco de trigonometría. Y eso es lo interesante que tiene, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que estamos viendo. Vamos a esta imagen de acá. Voy a dejar más grande para que se vea bien claro. A ver, aquí se ve bien claro. Y por qué es importante tener esa raíz ahí. Cuando termine la reunión en 10 minutos, descansamos 5 y continuamos con la reunión en 5 minutos. Así está el baño. Tenemos que acá me da J omega D, y acá tengo sigma, ¿verdad? Menos sigma. ¿Dónde estoy viendo yo la expresión omega D al cuadrado más sigma, le puse alfa? Sigma al cuadrado, ¿verdad? Sigma al cuadrado, raíz. ¿Qué es eso? Pensemos en trigonometría. ¿Qué es? ¿Cómo? Parece el teorema de Pitágoras. Exactamente. Y el tema de Pitágoras, ¿qué te permite calcular? Hipotenusa. La hipotenusa. ¿Y dónde tenemos la hipotenusa nosotros? En esta distancia que está acá. Esta es la hipotenusa. Y si yo la hipotenusa la divido por sigma, que sigma es esto que tenemos acá, ¿qué estamos calculando? La hipotenusa sobre uno de los catetos. Si es el cateto adyacente, coseno, y si lo opuesto, el seno. Entonces, exactamente. Entonces tenemos que, dado este ángulo No, en beta, realidad es al revés, ¿no? O sea, sería un cateto sobre hipotenusa. la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, este beta que tenemos acá, podemos decir que epsilon, digo que z, es igual a 1 sobre el coseno de beta. Y es perfectamente válido. O sea, yo puedo medir este ángulo y calcular cuál es su coseno, hacer el inverso, y bueno, esto es lo que vale z. A ver, debo tomar una cuenta. ¿Para qué debo tomar una cuenta? Que no me puede dar de esta manera. Porque si no me daría siempre mayor que 1. Tiene que darme menor que 1. Capaz que lo que yo decía, ¿no? Estaba, la división estaba al revés. Ah, sí, yo acá está mal hecho esto. Esto está mal hecho. Eso está mal hecho. Cuando despejo z al cuadrado es igual a sigma al cuadrado sobre omega d al cuadrado más sigma al cuadrado. Cuando aplico la raíz, entonces me queda que z es igual a sigma sobre raíz de omega d al cuadrado más sigma al cuadrado. Ahora sí, matemáticamente correcto, z es igual al coseno de beta, siendo beta el ángulo que se forma entre la raíz y el eje real. Inclusive, este coseno, si yo quiero que me dé, recuerden que vamos a ajustar un poquito matemáticamente el asunto, ¿correcto? Vamos a ajustarlo matemáticamente. ¿Bien? Sigma es negativo, es un valor negativo. Si yo aplico esto, sería sería menos sigma es este valor sobre
un valor raíz de omega d al cuadrado, que no importa si positivo negativo, más sigma, que no importa si positivo negativo. Entonces, esto me va a dar una cifra negativa, ¿verdad? Esto, obviamente, me va a dar un valor menor que 0. ¿Entiendes? En primera instancia, digamos que estaría mal, porque z no tiene que ser menor que 0. Pero recordemos que acá tenemos un cuadrado. Puse cualquiera de los dos sigma, ¿verdad? Y yo acá estoy discriminando con el signo aquí. Entonces yo puedo no poner este signo y decir sigma es negativo, y acá no tengo problema. Me da todo bien, ¿verdad? Pero respeten el valor, porque cuando tengan valores numéricos sí va a pasar un signo negativo, y ustedes, el coseno que van a usar es el coseno que está en este lado. De este ángulo. ¿Verdad? El coseno va a ser el mismo que beta, pero este ángulo es el ángulo de la raíz, que es el correcto que hay que usar. En casi todos lados aparece como beta, porque es más fácil usar la trigonometría en este ángulo que usarlo en este. Pero recuerden cómo estamos colocados. El ángulo lo vamos a medir desde el semieje real en sentido antihorario. Bien. Si no, los signos van a quedar complicados, van a quedar cambiados. Porque entonces de esa manera, cuando ubicamos la raíz, me va a quedar correctamente un sigma que va a ser menor que 0. Si no, vamos a tener problemas con eso. Bien. Ahora vamos a ver qué otra cosa más podemos encontrar de tener las raíces planteadas en el plano, imaginario. Bien. Otra cosa que podemos calcular, pero me da espacio para calcularlo acá. ¿Verdad? Dijimos que sigma era igual a z por omega n. ¿Bien? Y a su vez también teníamos que omega d era igual a omega n por raíz de 1 menos z al cuadrado. Ahora voy a hacer todo este mismo desarrollo, pero para calcular omega n. A ver dónde lo encontramos en este dibujito. ¿Verdad? Bien. Entonces, tenemos acá omega n, perdón, z, horrible los z como me salen, es igual a sigma sobre omega n. ¿Bien? Entonces ponemos omega d es igual a omega n por raíz de 1 menos sigma al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Bien. A ver, voy a cambiar de hoja. ¿Puedo cambiar de hoja? Deme un segundo, profe. Si voy muy rápido en la explicación, el desarrollo matemático, avísenme. Este desarrollo matemático es lo que yo considero que es muy importante para entender los temas que vienen después, que es el tema de estabilidad. Pero voy a ver si puedo hacer el cálculo antes que se me acaben los Bien. minutos de Ah, profe. la reunión. Entonces teníamos que omega d igual a omega n por raíz de 1 menos sigma al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Elevo todo al cuadrado y me queda que omega d al cuadrado igual omega n al cuadrado por 1 menos
sigma al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Bien. Vamos a ver cómo salimos de este lío, porque no es tan simple. Bien. A ver si matemáticamente me da por el camino, si no tengo que usar otro método matemático. Entonces, esto me queda que es omega d al cuadrado sobre omega n al cuadrado es igual a 1 menos sigma al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Cambio, para tener lo que tiene omega n como denominador para el mismo lado. Entonces, esto me queda que omega d al cuadrado sobre omega n al cuadrado más sigma al cuadrado sobre omega n al cuadrado es igual a 1.